Queridos amigos de nuestro programa En la línea de fuego, aquí estamos de nuevo en una tertulia un poco especial porque solamente somos dos. En una reunión de este tipo, pues normalmente, ¿verdad, Juan? Que tú participaste en la anterior sobre el desastre anual, pues estuvimos hasta 4. Pero Sí. hoy, pues somos dos. Somos dos, como luego explicaré por un motivo, porque el tema lo requiere. Que seas tú, Juan, el que hoy nos ilustre sobre un aspecto muy concreto de ese desastre de anual que analizamos de una manera más general en el programa anterior con Roberto y con Mariano, pero hoy pues nos toca poner el foco en uno de los grandes hechos de ese desastre, como fue la gesta de la Alcántara, que el otro día pues no nos dio tiempo, ¿no? Y como somos dos, si me permites y me permitís, queridos amigos, pues yo sí quería volver a remachar un poco pues la idiosincrasia del programa. Arrancamos hace escasos meses con este programa en la editorial Galán Books, tratando pues de estar también presentes en la red de redes y estar más cerca de todos vosotros a través de el canal de YouTube y de las diversas posibilidades que luego a través de las redes ofrece este instrumento. Nuestro objetivo es el que dijimos el primer día, Lucas Molina y yo, pues lo que nos interesa y toda la comunidad amiga de Galán Books es estar en el frente de guerra cultural, ¿no? En un momento pues dramático de nuestra historia, año 2021, no más dramático que otros, no lo sé, Juan, si esta es tu opinión, ¿no? Pero sí que estamos en un punto en que hay tensión en la sociedad, hay tensión política y nuestro objetivo es, en el área de la cultura, que es lo nuestro, pues intentar aportar nuestro granito de arena para que se conozca más y mejor nuestra historia. Sí, creo que a través del conocimiento y la adecuada interpretación de nuestro pasado podemos ayudar a que todos nosotros, nuestros compatriotas y todos nuestros seguidores y a quien le interese en nuestro programa, podemos ayudar a que tengamos mayor solidez moral y solidez cultural, que es de lo que se trata. Queda excluido en nuestro programa, por tanto, cualquier tipo de bandería política o partidista. Nos interesa la historia. Y como nos interesa la historia, nos debemos a la historia, pero también pues nos debemos un poco pues al desarrollo de los programas, del mundo editorial, etcétera, ¿no? Y claro, en los últimos programas hemos intentado solventar ciertos problemas que hemos tenido de carácter técnico. Creemos que hemos mejorado la nitidez tanto de la imagen como del sonido, pero bueno, pues nunca se sabe lo que puede ocurrir y a veces pues ha habido dificultades. Si Dios quiere, esperemos que de ahora en adelante pues vayamos mejorando en ese área. Y también pues tenemos dificultades, y tú lo sabes, Juan, para poder conformar las tertulias. O sea, hay un problema estructural, ¿no? A la hora de poder tener pues una reunión, una tertulia, que en definitiva es de lo que se trata. Si ya nuestra vida ordinaria y común es dificilísimo, yo no sé, Juan, si a ti te ocurrirá poder tomarte una caña con un amigo, ¿tú lo consigues fácilmente? Pues últimamente no tanto, claro. Hemos Bueno, suspendido muchísimas reuniones a la claro, fuerza a por la la fuerza. pandemia. La Muchísimas. pandemia. Y luego está el problema de la disponibilidad de tiempo, que entre familia, el trabajo, los líos de un tipo y de otro, pues es difícil, ¿no? Nos gustaría estar más presentes, tener más reuniones y más tertulias, pero bueno, vamos poco a poco avanzando. Eh, y en ese proceso, pues hemos visto que además de estar al tanto pues, de las novedades que puedan surgir en Galán Books o en otras editoriales, pues interesan también tener alguna reunión, alguna tertulia sobre temas puntuales. Y la tertulia anterior sobre el desastre anual, que fue interesantísima, bueno, pues nos iluminó un poco, ¿no? Hemos visto también las entradas, la gente que ha preguntado, que estaba interesada, y nos supo a poco el tiempo que estuvimos, ¿no? Y por tanto, pues hemos pensado que hoy podíamos dedicarle un monográfico a la gesta de Alcántara. ¿Qué te parece el desafío, Juan? Pues es un desafío grande, grande. Sobre todo se puede medir por la cantidad de bajas, que se han exagerado con demasiada frecuencia. El único que lo ha estudiado bien posición por posición es Caballero Poveda
y sacó, no llegaban a 8.000 muertos, que es una barbaridad, 8.000 muertos. Sobre todo que eran soldados de origen muy humilde, porque los soldados con más posibilidades eran soldados de cuota que pagaban una cantidad con lo que cortaban su mili y no iban a Marruecos. Por lo tanto, fueron 8.000 bajas de gente del pueblo, que era difícil explicar que no se combatía contra Marruecos, sino se combatía contra una región que no quería el gobierno del sultán y que se había asignado a España como protectorado. Y en esa situación, pues hay este regimiento que el otro día lo dejamos casi al final y sin tiempo, una actuación heroica del regimiento. Como dijiste tú muy bien el otro día, esto acabó bien, acabó con el desembarco de Alhucemas y se consiguió en 22 meses dominar un territorio que no se había logrado dominar durante 16 años. Por lo tanto, fui dispuesto a contar lo que hizo el regimiento un poco a contracorriente de otras unidades, no voy a citarlas, de otras unidades. El regimiento se portó muy bien y es destacar en este centenario ese hecho heroico de un regimiento que se desarticula entero protegiendo la retirada de los demás. Juan, no sé si te perdemos ahora la imagen. No lo hemos presentado porque ya lo hicimos en el programa anterior, pero sí que nos gustaría resaltar que Juan ahora mismo está llevando a cabo, es el comisario de la exposición. No, comisario no, colaboro, pero yo estoy ya jubilado, colaboro con el comisario. Visto, Tenemos un equipo de tres retirados sí. que nos llevamos muy bien, discutimos mucho y estamos preparando la exposición de la gesta del Regimiento de Alcántara para el 24 de septiembre. El 24 de septiembre se inaugura entonces. Se inaugura, sí. Visto, perfecto. Oye, que te perdemos la imagen. No te muevas a ver si vuelve, pero al menos te oímos y bueno, pues podemos seguir adelante. Yo no sé cómo quieres abordar el análisis de la gesta. Si te parece, yo lo dejo en tus manos, te paso los trastos de matar y nos vas contando, no sé si al hilo de la exposición que se inicia en la fecha indicada o como creas oportuno, nos vas contando un poco el hecho, personajes, lo que veas, el contexto en el que se desarrolla la acción. Tienes la palabra, Juan, cuéntanos. Muy bien, pues hombre, a mí me gustaría hacerlo por los días que el regimiento Muy bien, se perfecto. aplicó en sus misiones propias de la caballería, ¿no? ¿Qué días fueron? ¿Qué días fueron, Juan? Son el 20, 21, 22 y 23 de julio de 1921. Correcto. El 20 prácticamente no combatió, por eso decimos siempre 3 días, 21, 22, 23. Y le llamamos al día 23 el día más largo. El 20 el regimiento se reúne entero en Dartrus. Yo creo que si ves algo difícil que la gente pueda entender, pues me paras y me haces explicarlo más. De acuerdo. Se reúne el regimiento porque estaba, como todas las unidades de caballería que nos pasa siempre, repartidos por muchos sitios. Y se reúne porque le ordena al general el general Silvestre, comandante general de Melilla. Se reúne en Dartrus para protegerle porque él quiere ir a Anual a intentar socorrer a Igeriben, que está sitiada desde el día 16. El día 16 ya es asediada, el 17 se consigue meter un convoy, que con eso gana una laureada individual el capitán Cebollino, porque consigue meter el convoy con muchas limitaciones en Igeriben. El 18 y el 19 se fracasa en el intento de socorrer, el 20 no se hace nada y el 21, perdón, el 19 no se hace nada y el 20 va a Silvestre, perdón, el 20 no se hace nada y va Silvestre allí a intentarlo que el 21 se pueda socorrer Igeriben. Quizá he metido alguna duda en las fechas, pero está claro. Son 18 y 19 se intenta socorrer Igeriben, no se puede, el 20 se fracasa, perdón, el 20 se descansa y el 21 es el fracaso total, el fracaso total. El 21 es cuando se da la orden de la gran retirada, ¿verdad? La gran retirada, sí. Bueno, el día 21 el regimiento se ha reunido para llevar al general Silvestre, perdón, el día 20 se ha reunido para llevar al general Silvestre protegido hasta Anual. El día 21 se fracasa rotundamente, el regimiento no llega a intervenir como tal, sí su escuadrón de ametralladoras
apoyada por una sección del segundo escuadrón que lo manda el alférez Maroto para proteger la retirada del regimiento que Silvestre en un momento de duda quiere que cargue para socorrer Igueríben, pero le dicen que es la única fuerza de choque que tiene fuerte allí, que es una locura, que está Adelcrin con una gran unidad, se puede decir una gran unidad, de tipo casi división, le falta la artillería, con ametralladoras, fusiles y granadas de mano, y que no hay manera de llegar a Igueríben. Desiste de mandar cargar al regimiento, el escuadrón de ametralladoras por la parte sur del despliegue que se ha hecho para socorrer Igueríben, entra en posición, es protegida por una sección del alférez Maroto del segundo escuadrón y el regimiento se retira de Ardrius, porque Silvestre ya está pensando en retirarse. La noche del 21, la noche del 21. La noche del 21 el regimiento se concentra en Ardrius. Salvo le falta el quinto escuadrón que tiene su cuartel normal en Ventiet, que es una posición que está entre Ardrius y Anual. Entre Ventiet y Anual hay 16 kilómetros de un terreno tremendo, la carretera acaba de ser inaugurada y se tarda 4 horas en llegar. Y entonces él quiere proteger como sea Silvestre su retirada y manda a hacer otra nueva posición. En realidad todos los movimientos que ha hecho hasta esos días ha sido para proteger la retirada de Anual hasta Ardrius. Y la retirada es a través de Izumar, que está justo en el último alto encima de Anual, y a continuación ha establecido el día 3 la posición el día 3 de julio, las posiciones A y B, el día 7 hace Igueríben, todo es para proteger su retirada, todo. Hay mucha gente que habla de la Loma de los Árboles. La Loma de los Árboles no protege la retirada de Anual a Izumar por un barranco que asciende hasta Izumar. Y después, pues en ese día, ordena al regimiento Alcántara que salga de Ardrius. A las 8 de la mañana se reúne en Ventier con el quinto escuadrón y vaya a la altura del puente de Moravo a hacer una nueva posición que podemos denominar, algunos la denominamos así, la D, porque ha hecho la A, la B y la C, que se ha montado también en el día 20 de julio. Bueno, pues se hace esa posición, la D, y se va con fuerzas de Ceriñola y con fuerzas de ingenieros para tapar el boquete de Beniassa, que es un boquete que podían entrar de flanco a esa famosa retirada que quiere hacer el general Silvestre. Y hay algún autor que dice que es que piensa quedarse. No, ya piensa retirarse. Esa posición es para proteger su retirada. Y ahí tiene alineadas la posición, Izumar no, pero la posición B, la nueva y la A, protegiendo todo ese itinerario tremendo que va de Izumar a Ventier. Desde Izumar se baja Anual y desde Ventier se baja, no tanto, porque está al pie del monte, desde Ventier se baja Anual. A Ardrius. Entendido. ¿Podrías describirnos un poco la orgánica del regimiento y el número de sus componentes? Sí. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el coronel? ¿O el segundo jefe? Sí. Bueno, vamos a ver. El coronel Manella, pero no estaba mandando el regimiento, estaba mandando la circunscripción de Anual, precisamente, relevándose cada 15 días. Y entonces le ha tocado, hacía 2 días, estar en Anual. Y allí está Manella. Y entonces se incorpora a Ardrius el teniente coronel Primo de Rivera para hacerse cargo del regimiento, que es el segundo jefe. ¿Y qué ocurre con el coronel, entonces? El coronel Manella es uno de los pocos que en los 2 consejos que se hace por la noche en Anual se niega, prefiere y dice que no quiere retirarse, que es mejor morir allí por la patria y que la retirada es inútil. Y se queda hasta el final porque Silvestre no se quiere retirar tampoco. Pues parece ser que se suicida y eso retiene a un buen jefe, Manella, que podía haber ayudado a que la columna no se desbandara. La columna de retirada se desbanda porque la policía indígena que flanquea al este a la columna vuelve sus fusiles hacia la columna y empieza a disparar. El comandante Llama, que tiene los regulares en el flanco oeste, pues también los retira. Y entonces la columna se desbanda. No es Adelcrin el que combate la columna, son los moros de la zona, y Beniluisec, Benitusil, y
también regulares pocos, porque en ese momento hay pocos reclutores regulares, y desertores de la policía, porque la policía indígena, la MIA 13 de Darmicián y la octava, que están montando la nueva posición, enseguida desertan. Y entonces esos son los que combaten la columna, que se desbanda con la policía, con las otras 3 compañías mías de policías que han atacado, han disparado desde el flanco, pues a mansalva contra la columna. Entendido. El teniente coronel Primo de Rivera lo que hace es parar el montaje de la posición y entonces intenta retener a la columna que está desbandada. Y no puede, aun cogiendo las alambradas que tenía preparadas para proteger el perímetro de la nueva posición. Y a pesar de todo no puede retener la columna. Entonces decide protegerla. ¿Cómo? Por saltos. Una maniobra típica de la caballería. Por saltos de escuadrón en las alturas, relevándose unas unidades a otras y entonces separa la presión sobre la columna. Los jinetes de Alcántara se ponen pie a tierra y montan los heridos de la columna sobre sus caballos. Así llegan a Ventiet. Al llegar al Ventiet, dejan al 5º escuadrón en Ventiet, porque es su sitio, y siguen hacia Darjus. Llegando a Darjus, pues hacia me parece que hacia las 7 de la tarde o así, que ya empieza a anochecer, porque la hora entonces era la misma solar, y una hora antes, o 2 horas antes, el general Navarro se había incorporado a Darjus. Era el segundo jefe de Melilla, de la Comandancia Militar de Melilla, y por lo tanto el que hacía las funciones de alcalde. Y podía haberse quedado allí, y sin embargo, viene a hacerse caso de lo que ya era un desastre. Las bajas que hay desde Anual a Darjus no son muchas. Va a haber más bajas, desde luego, desde Darjus a Montarruit, pero no son muchas, pero está la gente totalmente desmoralizada. Y el regimiento tiene que formar patrullas para evitar que la gente salte las tapias y se marche de Darjus. Claro, y entonces, volviendo a la orgánica, ¿cuántos escuadrones tenía el regimiento Alcántara en la acción y cuántas personas, cuántos jinetes, jefes oficiales, suboficiales, tropa? Bueno, no me gusta dar muchas cifras porque Si se puede. nunca hay acuerdo en todas, pero vamos a dar las cifras para que la gente que escuche tenga claro. El regimiento está dividido en 2 grupos. El primer grupo es los escuadrones 1 y 2 de sables, que tienen armas de fuego y actúan pie a tierra a fuego y a caballo también. Luego está el segundo grupo, que tiene los escuadrones 3, 4 y 5. Más luego tiene al escuadrón de ametralladoras, que muchas veces no se le llama escuadrón, se llama ametralladoras, que tiene 2 secciones y que normalmente se desarticula de tal manera que una sección vaya con un grupo, con el primero y segundo, y otra sección con el segundo y el tercero. Con el tercero, el cuarto y el quinto. Y el regimiento, cuando sale a proteger al general Silvestre y cuando sale a poner la posición, con el general Silvestre no lleva al quinto escuadrón se queda en Ventiet, que es su sitio. Y cuando va a poner la posición ya se lleva al quinto. De todas las maneras, no actúa todo. Deja gente en Darjus, porque el escuadrón en el campo tendría unos 730 hombres. No voy a decir una cifra más exacta porque no cuadran las cifras de unos y de otros, prefiero decir unos 730 hombres. Y sin embargo, lo que llega a Anual son unos 400. Esto significa que se ha dejado gente en Darjus. Y luego hay más gente, hay una sección en Zocotelata, hay en Isafen un grupo de una escuadra como mucho, hay en Segangan pues casi una sección, en fin, no está todo el regimiento ahí reunido. Está la escolta del general Silvestre, en fin, son gente que no completan el número. De todas maneras, cerca de los 400, unos 390 por ahí, son los que van a Anual y son los que luego protegen a la columna que se retira de Anual a Darjus, porque la policía indígena ha vuelto los fusiles desde el flanco este. Correcto. Y los regulares han marchado del flanco oeste, y entonces pues la columna se desbanda. Los oficiales mezclados con los soldados, en fin,
hay al final algunas unidades que van más ordenadas y son las que se quedan un poco más a retaguardia y el regimiento también se apoya en ellas. El regimiento llega a Dardrus ese día 21, perdón, ese día 22. El 22. El 22 llega a Dardrus y llega pues con gente pie a tierra llevando los caballos, en los caballos los heridos. Es una actuación del regimiento pues impresionante. No tiene de bajas ni heridos, es decir, su actuación ha sido perfecta. De Bentiev sale el teniente Púa con una sección del 5º a ver la capitanía de la 13 Mía, que es Darmicián, una posición Darmicián. Y está tomada por la policía que se ha sublevado, y algún regular también, y entonces se vuelve el teniente Púa. El capitán Lobo, que manda la posición de Bentiev, se retira después de ver pasar la columna, a Dardrus también. Y yo creo que se retira antes de recibir ninguna orden. Lo malo es que en Bentiev estaban todo el abastecimiento para anual. Y eso hubiera venido muy bien si hubiera estado en Dardrus, porque el general Navarro hubiera contado con comida, munición, y todo eso el capitán Lobo lo incendia. Se retira del apoyo del 5º escuadrón y según a mitad de camino se encuentra que ha vuelto de Dardrus el 4º y apoya con el 5º la retirada de sus fuerzas, el capitán Lobo, desde Bentiev a Dardrus. A Dardrus. Entonces, recapitulando, en la tarde-noche del día 22 de julio, en Dardrus se concentra toda la columna y con ella el propio regimiento Alcántara. Se concentra toda la columna y el propio regimiento Alcántara con su gente de Segangan, de Isafen y otra más. Ahora se me ha ido el nombre, pero bueno. ¿Y qué deciden, Juan? ¿Qué se decide? ¿Qué se decide en ese momento? El mando. Navarro piensa retirarse enseguida por la mañana, pero recibe la orden de Berenguer de que se quede en Dardrus. Él no lo considera conveniente, pero entonces lo que hace es que manda a descubierta al 5º escuadrón y el 5º escuadrón sale de madrugada hacia Monterruiz. La descubierta es una maniobra táctica para ver dónde está el enemigo. Vuelve el 5º escuadrón y entonces él manda a hacer la guada que se hace por una sección, pues ahora mismo no recuerdo cuál, pero me parece que es del teniente Troncoso, debe ser del 1º escuadrón, y luego es relevado por el teniente Bravo, es decir, no se retira, pero ve que la situación está imposible, que ya tiene la retaguardia cortada y entonces va a decidir después retirarse. Pero lo primero que hace entonces es el día 22 nada más llegar, es hacer una reunión de una columna de unos 700 hombres, que son personal de artillería que no le sirve, heridos, gente que está en malas condiciones físicas, y también escoge a 25 jinetes de cada escuadrón del regimiento Alcántara para que se une a esos 700 hombres. De esos 25 jinetes por cada escuadrón que se va a marchar esa misma tarde hacia Melilla, esto se organiza un escuadrón provisional, que es con una sección del 5º escuadrón mandado por el teniente del campo y otra sección del segundo escuadrón mandado por el Alférez Maroto. Uno va a proteger la retaguardia y otro la vanguardia de esa columna. Esa columna son unos 700 hombres. Muchas veces cuando se habla de las bajas que se producen al llegar a Navarro, se olvidan de que faltan 700 hombres que los ha mandado a Melilla porque no están en condiciones de combatir. Están en muy mala situación. Ese escuadrón provisional protegiendo esa columna llega a Batel esa noche del 22 y ahí pernocta. Haciendo un poco al día siguiente se acercan a Monterruiz y en Monterruiz reciben la orden a través del teléfono, no, en Tistuten, en Batel, Tistuten, recibe la orden de teléfono de marchar a Segangan, que es el cuartel del regimiento Alcántara. Pero al llegar a Monterruiz se enteran de que Dardrus se retira y entonces deciden no obedecer la orden y quedarse en Monterruiz. Pero el capitán Carrasco, que está ahí en la posición de la policía indígena, en la posición de Monterruiz, lo que dice es que este escuadrón vaya a Celuán, porque necesita defender Celuán, ya que los regulares que también ha mandado Navarro desde
porque no se fía de ellos, de Dalrius, están en Celuán. Y este escuadrón provisional sigue hasta Celuán, protegiendo esa columna de 700 hombres que llegan a Melilla. Y eso ocurre en la noche, en la tarde del 22. Y en la noche del 22 al 23, pues el escuadrón se prepara al día siguiente para el día más largo, que es el día en donde él va a rendir lo máximo. De acuerdo, perdona un momento, perdona Juan, volviendo a recapitular. Entonces, ese escuadrón provisional consigue proteger a la columna de los 700 heridos e inútiles y dejarles en Melilla a salvo. Material de ingenieros, material de artillería, mulos que no sirven. Y llegan a Melilla, eso sí llegan a Melilla. Sí. Y regresan el escuadrón provisional al día más largo. Lo que hace es, le han dado orden desde Dalrius por teléfono que sigan a Segangan, pero ellos, al saber que se retira la columna, ya les llegan noticias de que se retira la columna, porque hay teléfono, se retira la columna, lo que hacen es querer esperar a su regimiento en Monterruiz. Correcto. O sea que, fíjase cómo todo el mundo quiere irse a Melilla y ellos, a la menor oportunidad, intentan no marcharse, sino cumplir su misión. Y entonces en Petán Carrasco dice, no, aquí a Monterrey no, más hacia el norte, más hacia el este, hacia Celuán. O sea que Celuán está entre Melilla y Monterruiz. Celuán, una jornada aproximada de Melilla y Monterruiz a 2 jornadas de Melilla. Muy bien, vamos entonces, Juan, al día más largo. Cuéntanos un poco cómo se desarrollan los hechos. Pues el día más largo es el 5º escuadrón, por la mañana, ya sale apoyado por una sección del cuarto, me parece que es que ahora, como lo he estado mirando antes, pero es que es difícil, ¿sabes? A ver, un momentín, que tengo aquí las notas que he tomado. Una sección del cuarto, efectivamente, a proteger hacia la retirada de las posiciones que hay al oeste de Dalrius. Navarro quiere retirar todo lo que hay al oeste de Dalrius, hay alguna posición que se olvidan, pero bueno. Y sale el 5º escuadrón de mañana con una sección del cuarto, para que se retire a Inquer. A Inquer. Después, esto va a salir otra vez porque quiere que se retire Cheif. Y Cheif se ha recogido la posición de Tafersí, de Boafuera, de Jamuda, y después también tiene que apoyar la retirada de Acirilmidar y de Zenlasen. La columna de Cheif, una compañía antes, se ha adelantado y se ha ido a Carramidar. Por eso una gente confunde cuando hay los diferentes apoyos. Los apoyos son 3 clarísimos. Primero Inquer, el 5º escuadrón con una sección del cuarto, después Cheif, que lo hace el propio teniente coronel Primo de Rivera, con 192 jinetes, que van el 2º escuadrón con el capitán Fraile, 2 secciones del cuarto, los tenientes Arcos y León Fondemora, y una sección una sección más, pero Troncoso del primero. Y entonces esto hace un despliegue que se ve desde Dalrius, perfecto. Hacen una carga a caballo con los que están presionando a la columna de Cheif, que se retira, y enseguida los moros huyen y les persiguen disparando el fuego con sus armas. Y después también se retira Carramidar, que ha recibido una compañía de Cheif que se ha adelantado y que lo apoya el teniente Bravo, que está haciendo la aguada. Es decir, son las 3 protecciones que se hacen esa mañana desde Dalrius. Después, pues, están el convoy de heridos. El convoy de heridos se está haciendo con los camiones. Hay en todo ese territorio 12 camiones de 2,5 toneladas y 12 camiones de 5 toneladas. Los de 5 toneladas ahí sí que están inservibles. Y los de 8 toneladas están en Batés Distutin, porque van a emplearse en sacar los heridos de Dalrius. Y en esa mañana ha ido 2 convoyes que han hecho bien el recorrido, desde Dalrius hasta Batés Distutin. Distutin es porque llega el ferrocarril hasta allí. Por eso están juntas, a 1 kilómetro de distancia, Batés Distutin. Y entonces lo que hace el tercer convoy es parado por los heridos.
perdón, por los rifeños. Y entonces se ordena que salga el regimiento de Alcántara a proteger en completo a ese convoy de heridos que está parado. Llegan, cargan, y entonces el convoy de heridos vuelve a, yo calculo que 8 camiones de 2,5 toneladas, vuelven a Darius, salvo 2 que siguen. Y esos 2 luego van a aparecer seguramente, porque siempre hay dudas en esto, volcados y rematados los heridos en el famoso arroyo de Gán. Entonces, el regimiento, una vez que ha hecho volver a los 8 camiones, tiene que seguir combatiendo porque le hace mucho fuego de unas lomas que se llaman Dar Azújar. Y entonces va articulado de la siguiente manera. En primer escalón, el cuarto y el quinto escuadrón del segundo grupo. El cuarto al norte de la carretera y el quinto al sur. Y detrás el tercero. Más luego en un segundo escalón, el primero y el segundo escuadrón del grupo primero. Cuando hay que combatir al de Dar Azújar, hay que combatir pie a tierra y a la carga. ¿Por qué? Porque los moros hacen disparos y cuando ven que se organiza y echa pie a tierra y reciben fuego de las ametralladoras del escuadrón de ametralladoras, que son 2 secciones, una con el primer grupo y otra con el segundo, recogen y se van. Y entonces no quieren dejarles y se ordena montar a caballo y se vuelve a combatir. Son las primeras bajas del regimiento. Las primeras bajas, y además ahí reciben muchas bajas. El teniente coronel se pone al frente, como es preceptivo, se pone al frente y lleva consigo al secretario, capitán Carrasco, que no, este es también otro inciso, ¿no? Cuando todo oficial, no todo, mucho menos, algunos oficiales están arrancando las estrellas de las mangas para que no le vean los moros que son oficiales, o quitándose la guerrera, o metiéndose entre los soldados, resulta que hay una serie de oficiales de Alcántara que están en Melilla. Uno, el capitán Castillo, porque ha sido destinado a regulares quinto de cuarto en la zona occidental del Protectorado. Y se quiere incorporar a su antiguo regimiento. Acaba de salir destinado y se va a incorporar. El comandante Berrocoso está enfermo de malaria y se quiere incorporar. El comandante Zaragoza, que está de permiso y se quiere incorporar. Y el teniente Carrasco, que es el secretario, que dice que también se quiere incorporar. Y en el fuerte del regimiento, que de 20 caballos, un cochecito, el 600 de la época, se incorporan a De la Cruz. El teniente coronel Primo de Rivera dice que el teniente Carrasco se ponga con él y el capitán Castillo que sea su ayudante, ¿no? El capitán Castillo, que es de la promoción el capitán Arce, que va a morir en Anual con el coronel Malella, que se queda hasta el final, luego intenta ocupar Izumar, que ha sido abandonado antes de tiempo, y resulta que son tantos detalles, ¿no? Resulta que los 2 mueren allí. Bueno, pues este capitán Castillo va a ser herido aquí en Azújar, es retirado en el propio Fort T, con el teniente Carrasco también herido, y el capitán Chicote también herido, en fin, varios heridos, y saliéndose de la carretera, porque está muy zumbada por los rifeños, y bueno, le llamo rifeños, pero entendiendo rif toda esa zona, ¿no? Y entonces llegan hasta Melilla, el capitán Castillo muere, y en cambio el teniente Carrasco puede salir adelante a pesar de las heridas. En fin, es todo lo contrario a lo que está ocurriendo, ¿no? Al ambiente de la retirada, ¿no, Juan? O sea, el capitán Mauro Fernández, que está de permiso, se incorpora rápidamente y en tren llega a Monterrey y se da cuenta de que le dicen que su escuadrón puede llegar a Celugán, se vuelve en el tren a Celugán y allí se queda. O sea, es todo lo contrario de otras personas, ¿no? Porque hay otras unidades que se portan también muy bien, como el Regimiento San Fernando, por supuesto. Bueno, no sé lo Juan, que escalado porque no. Vamos a ir. Es difícil sin tener un esquema adelante y de tal. Bueno, luego a lo largo de la exposición se pondrá algún mapa. Juan, si te parece, vamos a concluir. Estamos en Azújar. Con lo que ocurre en el final del día más largo. ¿Cómo acaba todo? Bueno, todavía queda lo máximo. Es decir, ha habido unas cargas en Azújar, se ha despejado de ahí al enemigo,
la columna de convoy de heridos, por lo menos 6 camiones, pero no hay ni seguridad absoluta, vuelven a Dardilus y los otros 2 se van y luego van a aparecer volcados con los heridos rematados en el GAM. Pero estos 6 camiones se retirarán con la columna y luego pues también van a ser zumbados, pero bueno. Entonces el regimiento lo que hace es, porque se le ordena, volver para proteger la retirada de Navarra, del general Navarro. Vuelven y ven que Dardilus está haciendo llamas y delante de la columna de Navarro, que la gente se olvida, va una pequeña columna, que es la columna de Chaves, que están los soldados muy desmoralizados. Y el general Navarro dice que lo único que van a hacer es estropearle a la moral, a la tropa que queda en Dardilus y las manda por delante, para que vaya protegida por el regimiento. El regimiento, al llegar ante la columna del capitán Almansa, esta de los restos de Chaves, lo que hace es volver las grupas y volver a avanzar para abrir paso a toda costa. Y aquí vienen las peores cargas, claro. Las cargas, para situar un poco a la gente, el regimiento Alcántara ha recorrido 6 kilómetros. Y para llegar a Batel-Tistutin son por lo menos 14 kilómetros. Y antes de Batel-Tistutin está el río Gan, que la gente confunde con el río Ker. El río Ker es el principal, tiene agua y pasa próximo a Dardilus. El Gam, o el Igán, que dicen algunos, está entre el Darazujak y Batel-Tistutin. ¿Visto? Entonces, el regimiento avanza por el mismo despliegue. El 4º por el norte de la carretera, el 5º escuadrón por el sur, el 3º hacia el centro y un poco retrasado, y detrás el 2º grupo, el primero y el segundo. Tienen que combatir hasta el Gan, y en el Gan, aprovechando la trinchera del río, o sea, el cauce del río, que es seco, en ese momento de verano es seco, totalmente seco, tienen que cargar. Ahora, pensar que cargan de frente, no. Seguramente lo que hacen el técnico de Primo de Rivera en la cabeza, con el 4º y el 5º escuadrón, es cargar a través del cauce para desalojar a los rifeños de allí. Y el 3º, detrás de ellos, también. Y entonces, en un momento dado, claro, esas cargas son duras, hay muchas bajas, y al técnico de Primo de Rivera le matan por lo menos 2 caballos, porque yo tengo el testimonio de un soldado trompeta que lo contó en una carta que se ha desaparecido, lo siento mucho, en la academia, que cargó detrás del teniente coronel y dice que le mataron por lo menos 2 caballos y el último se lo tuvo que dejar él. Este fue superviviente y se le ha perdido la pista totalmente. De los trompetas que hubo, ahí me parece que eran 2 supervivientes solo. Pero todos los trompetas que eran niños, eran prácticamente niños. Bien, esto sería Pirote, el 2º caballo, porque Vendimiar, el primero, con pura sangre, me extraña mucho que estuviera allí. Aunque mucha gente dice que mataron el primero al Vendimiar, el caballo Vendimiar. Pues iría en cabeza con el 4º y 5º escuadrón, que sufrieron mucho, claro, sufrieron mucho, y el 3º. El 3º es un escuadrón que es muy difícil de determinar qué hacía en ese momento. Detrás venía el 1º y el 2º. Como se desgastan esas cargas, lo dice el coronel Domínguez de Prat, que el regimiento pudo hacer, no hay seguridad, pero yo creo que es razonable, es el primero que lo ha dicho, por cómo se reparten luego los restos del regimiento entre Batel-Tistutin y Celuán. Hay un paso de escalón. Pasan por el puente sobre el Gan, el 1º y el 2º, y tienen que el 1º y el 2º, que vienen más frescos, seguir combatiendo hasta Batel-Tistutin, aunque el combate va suavizándose hasta llegar a Batel-Tistutin. Entonces, el 4º y el 5º escuadrón se tienen que organizar lo que queda y se integran el 4º y el 5º en la columna general Navarro. ¿Por qué? Porque hay muchos caballos deshechos. El 5º escuadrón, por ejemplo, sus caballos, que serían, supongo, los mejores, porque era el escuadrón de voluntarios, ha cargado por la mañana, ha cargado con el convoy de heridos, ha cargado aquí en el GAM. Pues claro, los caballos, esto de la carga al paso es una locura, eso no está bien para una cosa poética o literatura, pero o sea, se incorporan a la columna, que van a ser los que van a llevar los heridos en la columna, con los que los caballos se puedan moverse, etc. En fin, siempre hay muchas cosas de estas que se... No sé si estoy liándolo mucho, pero es que no. Se lo están describiendo delante de la cabeza y tal. Bien, Juan. Entonces, el 1º y el 2º escuadrón, hay una orden, porque el coronel Jiménez Arroyo, que tenía que estar en el Zoco de Lata, no está allí, está en Monterruiz, da la orden de que vayan a Celuán
parece ser que también hay órdenes de Melilla para que vayan a Celuán. Hay una obsesión por defender a Celuán. Y Carrasco da la orden al escuadrón provisional, recordarlo, de ir a Celuán. Por tanto, el primero y el segundo escuadrón, cuando llegan a Monterruí, que creen que por allí va el teniente coronel porque han perdido el contacto después de un combate, resulta que les da la orden de llegar a Celuán. Y a Celuán van. Y allí se encuentran con el capitán Mauro Fernández, un gran jinete, que estaba de permiso y se incorporaba primero a Monterruí, después creyendo que su escuadrón está en Celuán, se ha ido a Celuán. Allí se encuentran con el escuadrón provisional. Y unos 130 a 140 hombres, entre 130 y 140. Son los 60 del escuadrón provisional y un ciento y pico también de la columna que queda del primero y el segundo escuadrón que forman el grupo primero. Y en cambio, Navarro, cuando llegan a Batel-Distutien, hace un recuento de los soldados que quedan del cuarto y el quinto y del tercero y dice que 83. De todas maneras, hay algunos del tercero que acaban en Celuán. En ese momento es lógico, los que los caballos le valen, pues como los mandan a Celuán, allí van. Y porque se ha desorganizado el regimiento totalmente en los combates del GAN. Desde luego, la columna Navarro para cruzar el GAN tiene que combatir también, pero no hubiera pasado si el regimiento no se hubiera desarticulado y deshecho como unidad en el GAN. Lo que le ocurre al regimiento es que se deshace en el GAN como unidad. Sí. Una parte del regimiento, un grupo, mezclado con algunos del otro, llegan a Celuán y el grupo segundo también con algunos del primer grupo llegan a... Eso se ve con los nombres de los oficiales. Tanto los nombres de los oficiales que llegan a un sitio a otro se comprueba. El regimiento ha hecho un sacrificio total en defensa de los demás. Y todos los oficiales, menos uno, que no voy a dar el nombre, se han incorporado y han actuado brillantemente. Todos los suboficiales, menos otro, que tampoco voy a dar el nombre porque además no figura en ninguna lista, también. De los suboficiales puedo dar la lista que la tengo, bueno, tendría que quitarte a ti para verlo, ¿no? De 21 se salvan 4. Y de los suboficiales, Juan, si te parece, luego cuando terminemos la tertulia, me puedes enviar por correo ese documento e intentaremos ponerlo en la tertulia. Pero sigue, continúa y ya vamos finalizando. Bueno, pues luego el regimiento en Celuán, los restos del regimiento defienden las puertas de Celuán, dos puertas de Celuán, y se defienden asediados 10 días, pero en total 12 días. Y en Monterruí, que se llega al 29, la columna Navarro llega al 29, defienden la puerta de Monterruí. Y los que defienden la puerta de ahí, hay mucha gente que hablan de 60, son más los que hay, porque Navarro habla de 83, pero haciendo la cuenta bien con los heridos y tal, seguramente cerca de 100 quedan en Monterruí. Y por lo tanto, muchas de las bajas del regimiento, o sea, la mitad de los combatientes, la mitad caen en las rendiciones. La otra mitad en los combates y la mitad en las rendiciones, que es lo triste, ¿no? Porque anual se defiende 12 días sin agua, con casi 500 proyectiles encima, con artillería que nos han quitado los rifeños. En Celuán se defienden sin agua, sin comida y sin agua también 12 días. Y la sección del alférez Maroto va voluntaria al aeródromo para defender el aeródromo. Se rinde el día 2 de julio y Maroto consigue quemar los aviones que hay allí, los 6 aviones que hay allí. Y ya se sabe que al día siguiente se rinde Celuán y no se respeta la rendición. Y además hay muchísimas bajas de Capitán Fraile, para los convoyes, para cambiar alimento por agua del aeródromo a Celuán, ¿no? Unos tienen, el Celuán tiene alimento pero no tiene agua y el aeródromo tiene agua pero no tiene alimento. Y entonces hay unos convoyes, hay unos soldados que se distinguen, por ejemplo, el soldado que defiende la puerta de Celuán, una ametralladora que no se separa ni para comer ni para dormir de ella. Otro soldado, se llama Pajuelo, otro soldado que se disfraza de moro y llega al poblado y saca agua y tabaco para la gente de Celuán. En fin, hay algunas personas que
es una maravilla. Impresionante. Impresionante, ¿no? Impresionante. En fin. Juan, Sí. bueno, pues... Y lo he revuelto todo porque... No, yo creo que con la pasión, con lo que nos lo has contado, pues de alguna manera lo hemos vivido. Es difícil seguir pues todas las vicisitudes de la unidad, tantas personas, tantos personajes. Al final queda de manifiesto pues la negación, el sacrificio y la entrega de esa unidad, que verdaderamente pues yo creo que es el broche de oro pues del desastre de Anual, que dices que no todo fue oscuro, no todo fueron desmoralizaciones y que hubo pues por lo menos, aunque tú has comentado que otras unidades también estuvieron a la altura de las circunstancias, pues el regimiento de Alcántara los tuvo. Tardó 100 años en que fuera recompensada pues su actuación, pero yo creo que a la vista de lo que nos has contado fue justa la concesión de la laureada. Pues fue en el 2012, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al final, ya un poco resumiendo pues, hombre, y finalizando? Al teniente coronel Primo Rivera, por la carga esta que hizo desde Algiers para defender la columna de Cheif, que hizo un despliegue, como decían algunos, en orden cerrado, es decir, por la perfección con que lo hizo, que no es nada fácil, pasar de la columna al despliegue. Y luego cargar, que se vio desde Algiers, cuando volvió un aplauso, se le habían dado la laureada por eso, al capitán Cebollinos de regulares por meter el convoy de Geriben el día 17. ¿Cómo no a los soldados? Yo siempre me fijo en los soldados, ¿no? Soldados hacían allí la 1003 años, que algunos eran reclutas, habían llegado en febrero de ese año 21, recién hecha la instrucción, se habían incorporado en mayo con la instrucción completa ya. Bueno, muy duro. Pues es muy duro. Entonces, eran de los pueblos de España, ¿no? Que se reconozca la labor de estas personas que se comportaron muchísimo en ello como verdaderos patriotas, sin saber muy bien lo que estaban haciendo allí. Muy difícil comprender que estaban defendiendo la autoridad del sultán ante unos rifeños que no habían tenido peso de administración ni en tiempos de Roma ni de más expansión musulmana. Pues hombre, es de justicia la laureada, de justicia. De justicia. Puedo dar muchísimos ejemplos, pero bueno. Se nos va para la siguiente ocasión, Juan, porque verdaderamente ha sido, pues oye, un derroche de conocimientos, de precisión. Capitán Triana, que defiende, con familia numerosa, que defiende la puerta de Monterruí, que tiene que luchar algún día cuerpo a cuerpo, porque lo único que tiene de parapeto son unos sacos terreros. En fin, el sargento Benavent, que protege la retirada del Zoco del Telata hacia la zona francesa, con su sección, que muere en lo que llaman el cuadrilátero y sin llegar a la zona francesa. En fin, mucha gente, muchos dieron más de lo que pudieron. Más de lo que pudieron, o sea que verdaderamente, bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Ha sido, ya te digo, un despliegue pues tremendo de pasión y de conocimientos. De verdad, muchas gracias. Yo calculo a veces que algunos caballos hicieron 70 kilómetros. Cuanto lo máximo que se puede hacer en un día, en una jornada normal de marcha, son 40. Pero claro, en los 70 había que añadir las cargas. Claro. Eso al galope, a pecho pedral, con la, dice, montura pelada, es decir, que no llevan nada de peso para no estar embarazados en el combate. En fin, y el técnico de primera, que en Azujat hay un momento que ve un poco de flojeo, se lanza a animarles y se lanza al combate. En fin, luego va a morir de gangrena. Hay discusión sobre el día 5 o el día 6. Algunos dicen el día 8 y la noticia llega a Melilla el día 6. En fin, muy difícil saberlo porque le cortan el brazo por una pieza de artillería, pero una pieza, no, un proyectil de artillería, le tiene que cortar el brazo y se le produce la gangrena, ¿no? En fin, no muere en el combate. Me hubiera gustado seguro morir en el combate. Claro, con sus hombres. Juan, muchas gracias, de verdad. Se nos ha ido un poco el tiempo. Si Dios quiere, pues esto da para una segunda tertulia donde podíamos ya precisar nombres, precisar acciones más concretas, pero bueno, no es posible. Por lo menos esta pincelada apasionada creo que ha sido pues muy ilustrativa, ¿no?, de lo que fue la gesta de la Alcántara. Juan, gracias. Nos veremos en
próximos programas y tenemos pendiente esa merienda en tu casa con tortilla, con Mariano, con Roberto y con Lucas, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Juan. Hasta Un pronto. abrazo. Hasta pronto. Adiós, adiós.